Vamos a ver ahora el riesgo relativo y el riesgo atribuible y a ver qué tanto más nos da tiempo de qué otras medidas de riesgo, de disminución en riesgo tenemos. Ya vimos razón de momios, ahora vamos a ver riesgo relativo y riesgo atribuible. Está otra vez aquí la tablita de 2×2, enfermedad, no enfermedad, factor de riesgo, no factor de riesgo o factor de exposición, A, B, C, D. Entonces el riesgo relativo es el riesgo que hay entre los que estuvieron expuestos, cuál es su riesgo de tener la enfermedad, entre el riesgo de tener la enfermedad de los no expuestos. O sea, probabilidad de tener la enfermedad en el grupo de los expuestos es A entre A más B. Probabilidad de tener la enfermedad en los no expuestos es C entre C más D. O sea, va a ser A por C más D entre C por A más D. Pero bueno, esto no es como de memorizarse, yo nunca hago esto, nada más es localizar cuáles son pues los que tienen la enfermedad y factor de riesgo para saber cuál es la probabilidad de tener la enfermedad dentro de los pacientes que estuvieron expuestos y en los pacientes que no estuvieron expuestos cuál es la probabilidad de tener cáncer y hacemos uno entre el otro. Este es el riesgo relativo. Y si este número es, por ejemplo, esto es para los estudios de corte, o sea, empezamos con los factores de riesgo y hacemos un corte, o sea, vemos cuáles de los que estuvieron expuestos, cuáles de los que no estuvieron expuestos, cuáles tuvieron la enfermedad y cuáles no tuvieron la enfermedad, o cuántos de los que estuvieron expuestos tuvieron y cuántos no tuvieron la enfermedad, y lo mismo para el grupo de los no expuestos. Si este número resulta ser 8, por ejemplo, esto se lee como si un paciente estuvo expuesto a tal factor de riesgo, la probabilidad de que desarrolle tal enfermedad es 8 veces más que el paciente que no estuvo expuesto a este factor de riesgo a desarrollar tal enfermedad. El riesgo atribuible, también es para corte, pero no es la mejor manera de medir el riesgo de los pacientes que tengan, a los que les estamos haciendo el corte. En el riesgo atribuible estamos haciendo la diferencia que hay entre la diferencia que hay entre un riesgo y el otro. O sea, el riesgo de tener cáncer en los expuestos es A entre A más B. Y el riesgo de tener cáncer en los no expuestos es C entre C más B. Este es el riesgo atribuible. Ahora, y todo esto, aquí en estos ejemplos estamos midiendo como que el factor, o sea, como un factor de riesgo, que es exponerse a algo o algo así, y estamos viendo qué tanto aumento hay de tener la enfermedad por haberse expuesto. Aquí, si esto va a ser, por ejemplo, 8 entre 100. Esto nos está diciendo que hay 8 pacientes más de cada 100, o sea, de cada 100 que tuvieron la enfermedad, 8 se los podemos atribuir a que estuvieron expuestos. O sea, hay 8 más por haber estado expuestos de los que no hubieran habido si no hubieran estado expuestos. Pero esta no es la mejor manera de medirlo. La mejor manera de medir riesgo en un corte es el riesgo relativo. De manera análoga tenemos el riesgo, el porcentaje de riesgo atribuible. Porcentaje riesgo atribuible. Esto es exactamente el riesgo atribuible, pero dividido entre el riesgo de los expuestos a tener la enfermedad. Entonces, aquí es en donde ya no me quiero meter en que si es A, B o así, porque luego vamos a utilizar la disminución en el riesgo atribuible, la disminución en el riesgo atribuible o la disminución en el riesgo absoluto, pero es que es como mucha comparación entre los otros, pero más adelante vemos si lo metemos o no. Bueno, entonces es el porcentaje de riesgo atribuible es
el riesgo atribuible, que es riesgo de enfermedad en los expuestos menos riesgo de enfermedad en los no expuestos, entre el riesgo de la enfermedad en los expuestos. Aquí, bueno, primero, ya dijimos que el riesgo relativo es riesgo de enfermedad en los expuestos entre el riesgo de enfermedad en los no expuestos. Riesgo de enfermedad en los no expuestos. Entonces, aquí tenemos, esto lo podemos poner como riesgo relativo entre riesgo relativo. Riesgo de enfermedad de los expuestos entre riesgo de enfermedad de los expuestos menos riesgo de enfermedad en los no expuestos entre riesgo de enfermedad en los expuestos. Esto es 1 y esto es 1 entre esto es 1 entre riesgo relativo. Pero generalmente no lo medimos así, pues porque tenemos 1 entre riesgo relativo y no queremos eso. Entonces lo que hacemos es, vamos a multiplicar esto por un 1 conveniente. Podemos verlo como que lo multiplicamos por un 1 conveniente, o podemos decir, arriba y abajo lo vamos a multiplicar por lo mismo. O vamos a dividir este por algo y esto lo dividimos por este mismo algo. O sea, es como si estuviéramos multiplicando aquí por 1 entre A y aquí por 1 entre A. Entonces lo que estamos haciendo es esto dividirlo entre A y esto dividirlo entre A. Aquí, ¿por qué es por lo que lo vamos a dividir o vamos a multiplicarlo por 1 entre qué? Va a ser 1 entre el riesgo de enfermedad en los no expuestos. Entonces va a ser por 1 entre riesgo de enfermedad de los no expuestos entre 1 entre el riesgo de enfermedad en los no expuestos. Entonces es riesgo relativo, riesgo de enfermedad en los expuestos entre riesgo de enfermedad en los no expuestos. Esto es riesgo relativo. Riesgo relativo menos esto entre esto es 1 y esto entre esto es riesgo relativo. Entonces, esta es una de las más importantes. El porcentaje de reducción del riesgo, el attributable risk percent, el porcentaje de riesgo atribuible, esto es el riesgo relativo menos 1, todo entre riesgo relativo. Y lo multiplicamos por 100 porque lo damos en porcentaje. Entonces, para decir tal, por ciento. O sea, porque al decir por ciento estamos dividiendo entre 100. Entonces, multiplicar por 100 para poder dividir entre 100. Bueno. Entonces, el porcentaje de riesgo atribuible es riesgo relativo menos 1 entre riesgo relativo. Es uno de los más complicados. El porcentaje de riesgo atribuible. En el siguiente video vamos a continuar con los otros.